Muy buenas tardes, comunidad amalfitana. Mi nombre es Jessica Céspedes y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Diálogos de Fe, un espacio que hemos creado para compartir con las iglesias que tienen presencia dentro del municipio de Amalfi, conversar con ellas sobre cómo Amalfi vive su relación con Dios, su relación con la fe y su relación en comunidad. Hoy tenemos un tema muy importante, muy especial preparado para ustedes. Vamos a ver qué opinan las personas en la calle sobre el tema del día de hoy. Creo que cuando pasamos por momentos difíciles o en lo personal sí me he refugiado en Dios. A lo largo de mi vida he pasado situaciones de estrés, de depresión, pero cuando me refugio en Dios todo cambia. Bueno, y para conversar con nosotros hemos invitado a una iglesia muy especial. Ella es la Iglesia de Fuego y Restauración que Aviva a las Naciones. Conmigo el pastor Mauricio. Pastor, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Jessica? ¿Cómo te ha ido? Bendiciones para todos los teleaudientes y estamos aquí dispuestos a entregar una palabra de parte del Señor. Qué bueno que hayan aceptado esta invitación y que puedan estar compartiendo con nosotros el día de hoy. El tema que hemos preparado para ustedes tiene que ver con el miedo y la ansiedad. Conversemos un poquito, ¿qué tal si le damos como una pequeña definición a las personas que nos están viendo en este momento? ¿Qué podríamos entender por miedo y por ansiedad? Bueno, Jessica, primero que todo sí es importante entender qué es el miedo, qué es la ansiedad, cuáles son las experiencias que se tienen y llevarla a ejemplos bíblicos y ejemplos naturales, pues que las personas están viviendo hoy en un mundo que está lleno de caos, de conflictos, está lleno de herramientas del enemigo, las cuales están metiendo a las personas en una oscuridad tremenda. El miedo es una reacción natural ante una amenaza real o una pérdida. Es un miedo que se siente ante una amenaza percibida. Es una alerta del alma, porque si hablamos de miedo hablamos de algo almático, es algo que se siente en el alma y el miedo nos advierte peligro. La ansiedad, en cambio, es cuando dejamos que ese miedo deja de ser momentáneo y se vuelve algo constante, se vuelve una carga constante, llevando la mente al futuro y fragmentando el corazón. Lo que hace la ansiedad es fragmentar el corazón y llevarlo cautivo. El miedo aparece, pero la ansiedad se instala. El miedo avisa, pero la ansiedad lo que hace es gobernar. Desde la fe, ambos revelan un punto de dependencia, el miedo y la ansiedad, cuando el corazón intenta controlar lo que solo Dios puede controlar. Porque cuando estamos en ese ámbito de miedo y de ansiedad, lo que se hace es que le damos la oportunidad al alma de que controle eso a través de nuestro corazón y no le entregamos a Dios la carga del momento. El miedo, como un ejemplo, es por decir un semáforo en rojo. El semáforo en rojo, cuando está la luz en rojo, te avisa que pare, ¿cierto? Porque hay peligro. Cumple su función. Pero cuando la luz pasa a verde, ¿qué pasa con la ansiedad? Tú te quedas detenido aunque el semáforo siga en rojo. Aunque diga avance, la mente queda paralizada. Eso es la ansiedad, aunque haya pasado a verde. El camino está libre, pero la mente sigue en rojo. Entonces, la fe es confiar en que cuando Dios dice avanza, no necesita seguir detenido por lo que ya pasó. ¿Me entiendes? Es como cuando el médico te da unos exámenes y te dice, y tú te los haces y después te dice, tengo que repetirlos porque hay algo que no está bien. Entra un miedo, pero ya se vuelve ansiedad cuando tú en la noche no duermes, cuando piensas que ya tienes una enfermedad que está afectando tu salud enormemente y que hace que estés pensando en eso todo el tiempo, estás tu mente, tu corazón, tu alma enfocada en ese miedo de que algo malo suceda en tu cuerpo y se vuelve una enfermedad sobrenatural.
Es muy importante entonces que hagamos esta distinción entre miedo y ansiedad, porque claro, como lo decía el pastor Mauricio, el miedo es un tema de supervivencia. El miedo nos dice hay que parar, hay que ser cautelosos, hay que cuidarnos, el autocuidado sobre todo, pero la ansiedad es cuando ya ese miedo se vuelve tan extremo. Y hay algo que a mí me conflictúa un poco y es con todo este tema de los medios de comunicación, con toda la tecnología y bueno, el internet, tantos medios, tantas formas de comunicación y de informarse que tienen ahora las personas, vemos que la ansiedad ha pasado a ser un término muy recurrente, sobre todo entre los niños, los adolescentes y los más jóvenes. ¿Cómo poder saber si una persona realmente está sintiendo ansiedad o simplemente es el miedo normal que se tendría que tener ante cualquier situación de peligro? Lo que pasa es que cuando tú te metes en el mundo sobrenatural, ¿cierto? Eres espiritual, hay una forma de calmar bien la ansiedad o el miedo. Pero cuando tú estás en un mundo natural y estás empapándote de noticias, estás empapándote de redes sociales, estás empapándote de inteligencia artificial, que están saliendo tantas cosas que ya las personas no están conociendo qué es verdadero y qué es falso, y hay un mundo lleno de tormento donde quieren asustar a la gente, donde las noticias siempre son negativas, donde los medios de comunicación están volviéndose, y en los últimos años aún más están aumentando el amarillismo. Entonces las personas viven llenas de miedo, de pánico y de ansiedad, pero el miedo en sí lo que hace es que tú tienes miedo momentáneo, pero cuando tú tienes ansiedad es que ese miedo se convierte en una enfermedad grandísima que no puedes controlarla. Entonces eso te genera estrés, te genera depresión, te genera dolores de cabeza, te genera enfermedades de la respiración, porque inmediatamente tú entras en un estado como de pánico que no puedes diferenciar lo que está sucediendo realmente, si es verdadero o es falso, y entras en un desasosiego que no puedes determinar la realidad en tu vida, y si no tienes la fe constante para creer que hay un Dios todopoderoso que puede suplirte lo que el corazón está entregando por medio de la necesidad, del miedo y de la ansiedad, no puedes sacarla del estadio, por decirlo así. Entonces vas a estar siempre esclavizado a un miedo, a una ansiedad. Con los niños es terrible, porque vemos niños entregados a las redes sociales, no sabemos los padres, muchos padres no saben lo que están viendo los niños, cómo están entrando en edades que no es una edad, perdón la redundancia, no es una edad para estar mirando ciertos tipos de contenido, y ellos crecen con mucha información, y al final lo que hacen es, de tanta información que tienen, que no saben distinguir ni discernir, entran en un caos emocional, y vemos hijos rebeldes, vemos hijos que se comportan de acuerdo a las redes sociales, como los jóvenes o los influencers que hoy en día no están dando muchas recomendaciones positivas para los medios. Entonces los niños y la juventud están cayendo en unas depresiones, en el trastorno bipolar afectivo, que es una enfermedad que hoy en día ha aumentado enormemente, y yo he tenido casos de jóvenes que tristemente tienen una mentalidad con un espíritu de suicidio que los está atormentando, cosas que les hablan a las mentes, tienen que estar pegados en el celular aunque no estén hablando con nadie, hacen los que están hablando. Es algo terrible que hoy en día estamos viendo. Y en parte también tiene que ver porque toda esa información que están recibiendo esos niños, esas niñas, esos adolescentes, llega a ellos, y ellos todavía no tienen las herramientas para poder tramitar todo lo que están viendo. Y como lo decía el pastor, claro que sí, ya no se sabe a ciencia cierta, es para un adulto difícil saber a ciencia cierta si una imagen es real o es creada con inteligencia artificial, mucho más para los niños. No tienen todavía las herramientas para poder entender y discernir, como lo decía el pastor, sobre qué es real y qué hace parte pues como del imaginario, de lo construido a través de la inteligencia artificial, que es lo que estamos conversando en este momento. Bueno, pastor, ¿qué nos dice la Biblia, qué nos dice la palabra de Dios sobre el miedo y la ansiedad? ¿En la palabra de Dios ya se mencionaba la ansiedad, o eso es un término que surgió más recientemente? No, siempre se ha utilizado, pero con otros términos, ¿sí? Vamos al Salmo
56:3, la palabra dice que cuando siento miedo, en ti confío. Y hay muchísimos ejemplos bíblicos porque nosotros, comparados con los hombres, grandes hombres de la palabra de Dios, desde Abraham, Isaac, Jacob, José, todos los profetas, Elías, Eliseo, el rey David, y ahí para adelante han sentido miedo, han sentido confusión, han sentido ansiedad. Entonces es un tema realmente difícil, es un tema que hay que ministrarlo. La Biblia habla en 2 de Timoteo 1:7, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, cuando nosotros sabemos que el Dios Todopoderoso está en nuestras vidas y que en Él vamos a confiar, y que todas las cargas, porque Él dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Él dice que el yugo de Él es fácil, que ligera su carga, que es entregarle todo el peso a las manos de Él, y nosotros vamos a descargarnos de tanta ansiedad, de tanto miedo, de tantas situaciones que nos están atormentando hoy en día, porque entiendo que hay un mundo donde está gobernado por el enemigo. Se está cumpliendo lo que dice la Biblia: habrán guerras, rumores de guerra, las personas, se va a multiplicar tanto la maldad en los últimos tiempos que el amor de muchos se enfriará. Cuando no hay amor, cuando no hay confianza, cuando no hay dominio propio, pues lo que genera es que las personas estén andando con un temor tremendo. Hay unos tipos de temor, hay un temor que es el temor de Dios, pero ese temor de Dios es algo diferente a un temor de sentir miedo. El temor de Dios es un amor ágape. Un amor ágape es un amor que cubre multitud de pecados, es un amor que nos lleva a confiar, ese amor del temor de Dios, porque el principio de la sabiduría es tener temor a Dios. Entonces, si yo quiero ser un hombre sabio y soy sabio, pues voy a tener temor de Dios para así recibir tantas bendiciones. El temor a Dios es algo impresionante, pero el temor a Dios no es miedo. Es decir, yo se lo explico a la iglesia, que yo cuando voy a pecar o he pecado, yo siento una tristeza profunda porque le estoy fallando a un Dios. Yo ni siquiera he pecado o permito el pecado en mi vida, no porque haya un juicio contra mí, por un miedo, sino porque lo amo tanto a Él que me da una tristeza profunda fallarle, porque Él pagó por nosotros y estamos nosotros aquí, es porque Él envió a su Hijo a morir por nosotros cuando nosotros merecíamos todo el juicio de Dios. Y Él levantó la mano allá en el cielo y dijo: papá, no hagas nada contra ellos, yo voy a ir, me voy a despojar a sí mismo, me voy a humillar de ser Dios, me voy a hacer hombres. Él tenía en el cielo millares de ángeles que estaban a su disposición, millares, a todos lo adoraban y le decían: santo, santo, santo. Y en un momento Él dijo: yo me voy a ir a ser hombre, me voy a hacer carne para morir por ellos, y de la manera que murió, que ya todos lo conocemos, que fue algo muy cruel. Y esa es la victoria de la luz sobre las tinieblas. Por eso estamos acá. Y cuando nosotros entendemos que el amor de Jesús fue tan grande, que fue por amor a nosotros, que Él dio su vida, y cuando entendemos que Él es el que da esas promesas tan hermosas, porque Él dice que en el mundo vamos a tener aflicciones, pero que confiad en Él, que Él venció el mundo. Y cuando nosotros vamos y estudiamos la palabra y entramos en esa confianza, porque el oír a Dios también es leer la palabra, memorizarla, escudriñarla, meditarla. Entonces, cuando tú entras la palabra a ser parte de ti, Dios hace parte de ti, y ahí es que encuentras una confianza absoluta. El rey David fue un hombre muy temeroso de Dios, pero un hombre que cometió muchos pecados y tuvo miedo de las consecuencias del pecado. Estuvo ansioso por las consecuencias de su pecado, porque él fue adúltero con Betsabé. Después mandó asesinar el esposo, que era Urías el Eteo, o el hitita, y lo que pasó fue que él, cuando le descubrieron su pecado, tuvo un arrepentimiento genuino, pero tuvo un temor, pero más al miedo, a la ansiedad, porque su hijo, el que era del adulterio, Dios le había dicho que iba a morir. Y entonces él se entró en un ayuno y estuvo todo el tiempo clamando, confiando en el Señor. Pero claro, todos tuvieron miedo. Vemos a un Elías que en un día
mató 450 profetas de Baal y de Acera, ¿sí? Él solo. Mira la fortaleza de un hombre, matar tantos profetas que adoraban dioses falsos, y al otro día una mujer, esposa de un rey llamada Jezabel, le dice: tan cierto que al otro día a esta misma hora vas a morir. Y él va corriendo y le da miedo, le da una depresión, se encueva. Entonces vemos que todos los hombres de Dios, y tengo más ejemplos, más adelante los miraremos, donde han entrado en miedo, en ansiedad. El rey David, vemos la palabra que cuando entró a la cueva perseguido por Saúl, por miedo que lo iba a matar, entró a una cueva, la cueva de Adulán, y ahí entraron con él 300 valientes y muchas más personas, pero se habla de 300 valientes, y que eran hombres amargados de espíritu, eran hombres endeudados, eran hombres desechados, rechazados, y que entre ellos se fortalecieron allá en esa cueva y salieron como los valientes que derrotaron a todos los ejércitos de los enemigos del pueblo de Dios. Y entonces es normal sentir miedo, es normal sentir ansiedad, pero cuando nosotros pasamos por esos momentos de miedo y ansiedad, tenemos que confiar en la palabra, como dice el Salmo, que en ti voy a confiar y el miedo no se apoderará de mí. Y ahí es que podemos ver la revelación de una victoria tremenda en Cristo Jesús en nuestras vidas, donde vamos a estar confiados de que nada ni nada nos puede tocar, porque dice que si Él es con nosotros, ¿quién podrá contra nosotros? Entremos entonces ahora a hablar de la oración como herramienta para afrontar el miedo y para afrontar la ansiedad en las diferentes circunstancias que nos ponen a dudar o a tambalear un poco en nuestras vidas. ¿Es la oración un recurso válido, un recurso verdadero? La oración es poderosa. La oración no es informar a Dios, es entregarle el control de la ansiedad. Es encontrarle el control que la ansiedad quiere retener en nosotros. Orar es cambiar la preocupación por presencia de Dios. Cuando tú tienes una relación con el Espíritu Santo de Dios, tú traes el Espíritu Santo y cambias la atmósfera. Hay una atmósfera de miedo, de pánico. Tú comienzas a escuchar música instrumental cristiana, comienzas a llenar tu trabajo, tu casa, donde estés con presencia de Dios. La atmósfera va a cambiar. Cuando la atmósfera cambia y tú tienes la capacidad de tener una rendición al Señor, de capacidad de humillarte ante el Señor, de entregarle todas tus cargas, de ser un adorador en espíritu y en verdad, que es algo profundamente inimaginable, porque los que están en esa relación tan íntima saben que a pesar de, vamos a tener la comodidad, la confianza, la satisfacción, del gozo, porque cuando hablamos del gozo hablamos de algo que, aunque estemos pasando por situaciones difíciles, estamos como todo el tiempo contentos. ¿Y por qué estás así sabiendo que tú has pasado por abuso, que has pasado por persecución, que mañana te van a cobrar, que mañana van a hacer esto, que las cosas? Estoy confiando en que ya hablé con mi papá de madrugada y confié todo el día a él, y yo sé que él va a traer una respuesta a mí. No en el tiempo que yo quiera, porque dice la palabra de Dios que los pensamientos del Señor son más grandes que nuestros pensamientos, y los caminos de Él son más grandes que nuestros caminos. Esa es la medida de la fe, que a pesar de que yo quiera algo para mí y sea mi voluntad, los pensamientos de Él son más valiosos que mis pensamientos y los caminos, y que aunque Él no haga una cosa que yo quiera, voy a tener la capacidad de aceptar lo que Él tiene, porque es mejor para mi vida, y eso es una confianza tremenda. Entonces dice la palabra en Filipenses 4, 6 al 7, que por nada estéis afanosos, y la paz de Dios guardará vuestros corazones. Entonces cada día trae su afán, cada día trae sus luchas. Dice una parábola hermosa que no tengáis afán, que si el Señor vistió los lirios del campo, parafraseando, que si le da comida a las aves del cielo, que ni aún un ave, ni Salomón vistió tan hermoso como una flor del campo, entonces, ¿por qué nos preocupamos nosotros? Si ellos, siendo criaturas del Señor, Dios le da todo para estar bien, ¿cuánto más nos va a dar a nosotros que somos sus hijos? Entonces dice: no hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen,
y donde ladrones inminan ni hurtan, sino aseos, tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, ni donde ladrones minan ni hurtan. Tenemos que entender que estamos en un mundo terrenal y que son 80, 90, 70 años los que vamos a estar, es temporal. Pero si nos logramos encontrar con el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que es el mismo Dios de nosotros, el Dios de Israel, el Dios de los gentiles, el Dios de los que fuimos lavados y purificados en algún momento, que estábamos en pasiones semejantes al profeta Elías, porque dice la palabra en Santiago, en la epístola de Santiago, que Elías era un hombre que hacía derramar fuego de los cielos, pero él era un hombre que era semejante a nosotros y tenía las mismas pasiones de nosotros. Nosotros teníamos una vida de pecado atrás, una vida de mucha transgresión, y llegamos a él y fuimos purificados, lavados con la sangre, porque él murió por nosotros. Y ahí es que nosotros entendemos que este mundo es temporal y que tenemos que encontrarnos por él, para él, con él, y de ahí vamos a entrar en otras dimensiones. Y el miedo y la ansiedad, yo mismo tuve una depresión ahorita en diciembre, siendo pastor. No nos deja de atacar la ansiedad, la depresión, porque los pastores no somos perfectos. Muchas veces se cometen errores en la iglesia, con las personas, con todo, porque nosotros también tenemos dificultades, ¿cierto? No creas que nosotros aquí estamos siempre bien, no, hay cosas, tenemos que luchar con muchas cargas, los hijos, las finanzas, la iglesia, los problemas de todas las personas, y eso genera depresiones, muchas veces ansiedad, de decirle: Señor, ¿tú para qué me llamaste si yo realmente siento que no puedo con estas cargas? Señor, déjame estar haciendo lo que yo hacía antes. Yo voy a la iglesia, yo recibo. Muchas veces los pastores entran en una fuerza tremenda, donde la oscuridad a veces lo atrapa y dice: yo no quiero este llamado. Pero de ahí, cuando entramos a la presencia, entramos a ayunar, a tener una intimidad con el Señor, lo que hace el Señor es hablarnos y decirnos: no me vayas a enterrar lo que yo te coloqué en tus manos, porque aún lo que tengas te lo voy a quitar y se lo voy a dar al que puede. Y ahí es donde entra ese temor, pero hablando del temor a Dios, que dice: yo no te puedo abandonar porque tú me llamaste. Y ahí salimos más fortalecidos. Yo de esto salí muy fortalecido. Fueron 3 días donde no me quería ni levantar, y fue tremendo, mucho miedo, mucha ansiedad, batallando con muchas cosas. Vemos que el nordeste hay muchas fuerzas oscuras, mucha brujería, personas haciendo mucho daño, y hay veces nos atacan, y es importante cubrirnos en oración con toda la iglesia, y sobre todo en la unidad de las iglesias. Yo digo que hay que dejar de estar generando miedo también, y de estar hablando unos de los otros, porque estamos viendo un pueblo de Dios muy dividido. Están saliendo muchas murmuraciones, mucho chisme, y esa es la invitación que siempre he hablado en la iglesia. Dediquémonos a ir a escuchar la palabra de Dios, a enfocarnos en lo que Dios tiene para nosotros, y no miremos a quién, no miremos a los otros. La iglesia es un lugar donde hay una cantidad de enfermos que quieren ser sanados, pero la están viendo como perfecta, y es una iglesia imperfecta. Es una iglesia llena de personas heridas, personas que han tenido muchísimas dificultades en su vida y que han pasado por procesos muy difíciles y desiertos interminables, y los ven acá y ya quieren que sean perfectos. Entonces aquí los ven de una manera, alabando y adorando al Señor, y los ven cometiendo un error en la calle y se les van encima. Y la lengua, dice Santiago, que la lengua es una destrucción. La lengua se jacta y puede hacer de un pequeño incendio un bosque lleno de fuego. No puedes controlarla, ni siquiera refrenarla. Entonces estoy en este momento dando eso en la iglesia, porque el miedo lo que hace es que las personas se confundan y comiencen a hablar lo que no deben de hablar, comiencen a defenderse con la palabra, y te atarás a los dichos de la boca, dice la palabra. Por eso les estoy diciendo a las personas, esta iglesia es de mucha juventud, como puedes ver que no están todas las niñas de oración, pero son promedio de 15, 25 años toda la iglesia, porque los jóvenes tienen miedo, los jóvenes tienen mucha ansiedad, los jóvenes se quieren suicidar, los jóvenes se les están cerrando las puertas para las universidades. Muchos jóvenes están creciendo de todas las redes sociales, queriendo ser muy inteligentes, pero no sabios, y se la creen saber más que uno. Entonces ellos tienen el control de todo y se vuelven rebeldes y no quieren recibir consejos, y se cansan de un mundo donde solo ven
el trago, el licor, las mujeres, las drogas, y no ven más salidas. Y cuando tienen ese cansancio y entran en esa dificultad, llegan a la iglesia, y aquí es donde los recibimos, a ayudar a quitarles todos esos temores, a darles un legado que pueden salir adelante, que pueden cumplir sus sueños, que pueden ser restaurados, que no se sientan culpables, que aunque padre y madre faltaran, Dios los va a recoger y los va a hacer sus hijos. Esta es una iglesia de mucha paternidad, es una iglesia donde recibimos a los muchachos como hijos, les brindamos una paternidad, quitamos ese espíritu de orfandad, de miedo, de traiciones, y los muchachos ven un horizonte y una meta clara y seguir en una visión que es ir y ganar a todos los jóvenes que puedan ir a ser discípulos por todos lugares y vencer esa dificultad tan tremenda que estamos viviendo hoy en día. En el camino de buscar la paz interior, en el camino de venir, conocer la palabra de Dios, me imagino que se van presentando muchos inconvenientes, muchos obstáculos, muchas situaciones que tal vez los hagan dudar a las personas, que tal vez las hagan, lo que decías ahorita, desconfiar un poco o ¿cómo podríamos decirlo? Sí, tal vez desconfiar de la promesa de Dios. ¿Qué consejo se le puede dar a esas personas que de pronto están atravesando por una situación similar en este momento? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tú te enfrascas en una ansiedad constante, el miedo, las personas sienten culpa, sienten vergüenza, entonces vienen a la iglesia, ¿sí? Y comienzan el proceso, pero el diablo comienza a culparlas, las mismas personas comienzan a culparlas y comienzan a salirse de la fe, comienzan a no creer en lo que Dios les prometió, y hay procesos difíciles, hay procesos como yo recibí al Señor el otro día, teniendo 33 años, yo dije, yo quiero cambiar y yo lo voy a hacer, y seguí derecho. Aunque tuve muchas caídas, me ayudaron a levantar y me ayudaron a salir adelante. Hay procesos con muchas dificultades, hay procesos que pueden durar un año, procesos de administración, de liberación, de fuertes cosas que están viviendo los jóvenes, la humanidad hoy en día, y lo que hacen es que ellos quieren venir aquí y sentirse dignos de la gracia del Señor, pero la gracia del Señor no significa eso. La gracia viene del griego charis, que es un favor inmerecido. O sea, nada de lo que tú hagas va a hacer que le agrades al Señor, sino que Él, porque le dio por darte la salvación, que sí, las obras sin fe están muertas, porque después de encontrarte con Dios tú comienzas a hacer obras que te perfeccionen como santo, pero la gente se cree inmerecedora de la gracia, y cuando no crees que hay un Jesús que vino para quitarte todo eso, que hay un Jesús que te perdonó, que te liberó, que te restauró, que te restituyó, que te colocó un nombre, que te hizo desde la fundación del mundo, que te hizo y te dibujó con un cincel en sus manos, y que te hizo merecedor de todas las promesas que habla la palabra de Dios, y tú no crees en eso, vas a salir huyendo, pero yo sí tengo una promesa hermosa, que a los que son sellados, a los que son marcados por el Espíritu Santo, pueden pasar por el valle de sombra de muerte, no van a temer mal alguno, pero van a regresar de una u otra manera, porque lo que Dios llama, Dios lo atrae con lazos de amor o lazos de justicia. Ya tú decides si va a ser con dolor o va a ser con amor, pero Dios te va a llamar. Tú naciste con un propósito, tú naciste con un sentido de algo profundo, espiritual. Tú no naciste para crecer, reproducirte, trabajar, tener esposa y morir. No, tú naciste por algo. Tú tienes que preguntarte, y le digo a los jóvenes hoy, pregúntense ustedes por qué nacieron. Ustedes no nacieron para ser del montón, ustedes no nacieron para estar llenos de miedos y de ansiedad, ustedes no nacieron para ser perdedores, ustedes no nacieron para estar caídos en lodos, oprimidos, avergonzados. Ustedes nacieron con un propósito especial, y ese propósito Dios se los va a revelar, y donde ustedes le abran el corazón a Dios, y vemos el ejemplo aquí en la iglesia,
que pueden venir y pueden sentir una restauración total en sus vidas y pueden salir de la incomodidad que genera el miedo, la ansiedad, el pánico, el horror, el terror, tantas cosas que están sucediendo hoy en día, y que hay un lugar donde tú te vas a sentir seguro, un lugar llamado la iglesia, un lugar llamado el templo del Espíritu Santo, que eres tú. Y ahí es cuando tú recibes el Espíritu Santo, que Dios te va a llenar de amor, de dominio propio, de fe, de valentía. Amén. Bueno, y a las familias que de pronto están luchando en ese momento por apoyar a una persona, apoyar a un miembro de su hogar que está pasando por situaciones que lo paralizan, de miedo, de ansiedad, ¿qué consejo podríamos darle a ellas? Sobre todo, buscar lo espiritual. Y lo espiritual no estamos hablando de ir a la brujería, al brujo, ni al hechicero, ni al santero, ni al angeólogo, porque eso lo que hace es que, sí, el diablo cumple milagros, el diablo hace milagros y puede sanarte en un lugar, un brujo puede darte una paz en un momento, pero la puerta que se abre en esos medios que la Biblia castiga y que no permite, esa puerta queda abierta, y aunque haya pasado y hayan habido milagros, en cualquier momento el enemigo, el Satanás, va a venir a reclamar ese derecho legal sobre tu vida, y el postrer estado de la persona va a ser mucho peor. Entonces yo, ¿qué les digo a las familias? Busquen una iglesia, busquen la palabra de Dios, busquen a Jesucristo, busquen una relación con el Espíritu Santo, reciban al Señor en su corazón. El recibirlo es pedirle perdón por lo que hicimos en el pasado. Él dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Cuando buscamos esa dependencia de Él y nos rendimos a Él, las familias pueden encontrar en fe, porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es cuando estamos en un punto cero y no vemos nada, pero sabemos que Él lo va a hacer todo, en esa confianza. Porque muchas veces las personas han venido a la iglesia y la familia lo que hacen es atacarlos. Lo peor que puede haber, y escrito está, que la misma familia es la que nos oprime muchas veces cuando estamos buscando de lo espiritual. Vemos ejemplos de muchas niñas o muchachos de acá que están en la iglesia y quieren permanecer acá, y los padres, los hermanos son encima atacándolos, y ellos reaccionan. Entonces, ¿qué? ¿Me quieres ver en la zona rosa tomando? ¿Me quieres ver con uno, con el otro? ¿Me quieres ver en embarazo a mis 15 años? ¿O qué quieres entonces? Déjame estar en el lugar seguro, déjame estar donde yo estoy soñando, porque las familias están destruyéndose. Hay un espíritu de división porque el diablo vino a matar, a hurtar, a destruir, a dividir familias, y Jesús vino a dañar todas esas obras del diablo. Entonces las familias se deben unir en oración, compartir la comunión del Señor, que es la Santa Cena. La Santa Cena lo que hace es purificarnos cada día de todo pecado, de limpiarnos de toda obra muerta de la conciencia, y nos ayuda a permanecer, a dimensionarnos. Pero la verdad, sin Dios es imposible que una familia esté unida, que una familia esté permaneciendo en la fe y que una familia esté confiada en las promesas del Señor. Bueno, agradecerte entonces, pastor, por atender este llamado, por comunicarte y por llevar la palabra de Dios a todos los hogares amalfitanos que en este momento nos están viendo, y que además aprovecho también para mandar un saludo muy especial a todos los hogares de El Peñol, que ya también están recibiendo la señal de Diálogos de Fe a través de un convenio de colaboración que hicimos con los dos canales. Entonces, a partir de este año ya también las personas de ese municipio están recibiendo todas estas palabras que los pastores con tanto amor nos dan, para que ustedes puedan acercarse un poco más a Dios, para que ustedes puedan establecer una relación constante y una relación fuerte con Dios, y confiar en las promesas que Él trajo para nosotros. Recordarles entonces también que esta es la Iglesia de Fuego y Transformación para las Naciones, una iglesia de puertas abiertas para ustedes. Pastor, ¿qué días se están reuniendo aquí en esta congregación? Bueno, nosotros tenemos el culto martes 7 p.m, sábado es el culto de jóvenes, lo estamos haciendo tipo 7 de la noche, domingo 9:30 de la mañana. Estamos dando un seminario de iniquidad que comenzamos ya de este lunes que viene en 8, los lunes a las 7 de la tarde. Próximamente vamos a abrir
un grupo de finanzas bíblicas. Vamos a enseñarle a las personas, pues yo aparte de ser pastor soy contador público, soy revisor fiscal, asesor tributario, especialista en impuestos. Toda mi vida la he dedicado a las finanzas y veo que hay un desconocimiento total de las personas sobre el manejo de las finanzas. Las deudas es el principal miedo que tienen muchas personas hoy. Por las deudas las personas se vuelven ansiosas por el querer gastar más de lo que tienen y lo que ingresan. Entonces quiero enseñarles a las personas a manejar bien sus finanzas, a ahorrar, a direccionar un presupuesto, a tratar de hacer las cosas bien, cómo debe ser que se debe ahorrar, cómo debes comenzar a administrar bien, porque tenemos que entender que somos mayordomos, que todo lo que tenemos es de Dios, porque dice la palabra que de Él es el cielo y la tierra y todo lo que en Él está. Entonces, cuando entendemos que nosotros somos mayordomos y no dueños, pues vamos a administrar de una manera responsable nuestras finanzas. Entonces también voy a abrir un seminario de finanzas. Pueden venir aquí a la iglesia o escribir al número 316-017-7330 y ahí los vamos a estar inscribiendo, pero son cordialmente invitados. Muchísimas gracias, pastor, y los invitamos a ver la siguiente sesión de este programa Diálogos de Fe.
marcas en sus manos y en sus pies, el amor del cielo demostrado en él. Oh Jesús, Cordero de Dios, Jesucristo, hoy me rindo, solo tengo ese corazón para darte mi adoración. Jesucristo, hoy me inclino, cuán hermoso eres tu Señor, cuán hermoso eres tu Señor. Bueno, quiero compartirles una historia hermosa para parafrasear. Es la historia de Sadrach, Mesach y Abednego, donde el rey Nabucodonosor en un momento hizo una estatua de oro para que le adoraran. Quería que todo el pueblo de Babilonia y todo el pueblo que estaba ahí le adoraran y se postraran ante esta estatua. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que Sadrach, Mesach y Abednego adoraban a un solo Dios, el Dios verdadero, el Dios de sus padres Abraham, Isaac y Jacob. Ese Dios que era el único, y ellos decidieron confiar en que Dios los podría librar de todo mal y peligro, aunque tuvieran miedo de las represalias del rey Nabucodonosor. Inmediatamente el rey Nabucodonosor mandó la orden para que ellos le adoraran. Ellos no hicieron caso a la orden directa del rey. ¿Y qué fue lo que sucedió? Inmediatamente el rey se enfureció y lo que mandó fue a calentar un horno de fuego 7 veces más caliente y dijo: si no me adoran, yo los voy a echar a ese horno. Inmediatamente ellos confiaron en Dios a pesar del miedo, a pesar de la ansiedad, a pesar de cada situación por la que se les estaba pasando en ese momento por su cabeza. Tuvieron, me imagino yo, miles de dilemas en sus pensamientos en ese momento, pero ellos decidieron creerle al Señor. Ellos decidieron decirle a Nabucodonosor: el Dios que nosotros adoramos, Él nos puede librar, Él nos puede salvar, y aunque no lo haga, estamos confiados en Él siempre y no lo vamos a traicionar. Inmediatamente el rey iracundo manda a echar a ellos 3 al horno. Cuando son echados al horno, las personas que lo echaron al horno inmediatamente se quemaron y comenzó a haber un asombro. Cuando estaban dentro del horno de fuego, estaban una llamarada completa. ¿Qué sucede? El rey Nabucodonosor miró hacia adentro y vio que había un cuarto hombre, y él dice: veo, no eran 3 los que echamos adentro, ¿por qué veo 4? Pero ese cuarto es uno como si fuera un hijo de Dios. Y estuvieron ahí un tiempo y los mandan a sacar, y ellos salen sin ningún rasguño, sin ninguna quemadura. Inmediatamente el rey Nabucodonosor se sorprende de ver la grandeza del Dios de Israel. ¿A qué lo llevo con esto? Que tú puedes estar pasando por el horno de fuego, puedes estar pasando por cualquier situación, pueden estar encima de ti, yo no sé qué es lo que estás pasando hoy, pero alguien que creyó que no iba a superar la muerte de un ser querido, alguien que creyó que no iba a superar la ruptura de una relación, alguien que creyó que no iba a superar tantas cosas, el dolor, el sufrimiento de pérdida de recursos, hoy Dios te viene a decir que en medio de todo lo que tú estás viviendo hay un grandioso y glorioso plan que Dios tiene para tu vida. Si usaste la fe para creer que no se iba a morir y se murió,
confió para creer que esa relación no se iba a romper y se rompió. Si usaste la fe para creer que ese dinero no se iba a perder y se perdió. Y hoy el Señor te dice, usa la fe para superar la etapa que estás viviendo, porque en medio de todo eso hay un buen plan de Dios, aunque pareciera que esa fe está mal, es la que nos hace a nosotros levantarnos y correr la vida, y correr en la vida y buscarle un sentido al para qué vivir. Esa es la invitación de hoy, que no nos dejemos derrotar por tantas cosas que están pasando, porque vamos a pasar por muchas situaciones, pero tenemos que estar confiados en Dios de que Él lo va a hacer, de que Él nos va a sacar ilesos, sin quemaduras, nos va a sacar en victoria, no nos va a dejar avergonzar, por cuanto somos sus hijos. Cuando el miedo habla fuerte, que la fe responda más fuerte. La ansiedad no tiene la última palabra. Dios sí, Dios sigue al control, incluso cuando tu corazón tiembla. No vivamos dominados por el temor, sino guiados por la confianza. En Isaías 41:10 dice, no temas, porque yo estoy contigo. Dice el Salmo 121, alzaré los ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de ti, que hiciste los cielos y la tierra, Señor. Dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú me haces dormir y vivir confiado. Y aunque ande en valle de sombra y de muerte, yo no temeré mal alguno. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa en presencia de mí delante de mis angustiadores. Tú tienes que confiar de que en la palabra de Dios hay promesas hermosas para que tú puedas andar en un camino lleno de victoria, en un camino lleno de lealtad, en un camino lleno de éxito. Recuerde que el éxito no se alcanza, se construye. Y cuando tú estás en Cristo, nueva criatura eres. Las cosas viejas pasaron. Tú no te tienes que culpar por nada más del pasado. Tú tienes que avanzar, tienes que seguir, tienes que tener fe, esa constancia, ese sello de que eres marcado por el Espíritu Santo, esa fe que te hace dominar, esa fe que te hace avanzar, esa fe que te hace prosperar, esa fe que te hace ver las cosas que no son como si fueran, esa fe que te hace andar por ella y no por vista, esa fe donde entendemos que somos espirituales y no andamos en lo natural. Ahí es cuando tú vas a comenzar a dominar tu alma, tu cuerpo, y el Espíritu de Dios va a estar contigo para siempre hasta que Él regrese. Yo los bendigo y oro por ustedes para que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo el Señor haga su obra y se revele en todo tiempo y ocasión en sus vidas, para que haya libertad en ustedes, para que el miedo y la ansiedad no los opriman más y tengan la capacidad de salir victoriosos ante cualquier problema, para que sigan enfrentando con fuerza y parándose en la línea de batalla con todos los problemas, porque la palabra dice que resistid al diablo y él tendrá que huir. El resistir es enfrentarlo, es ponerse de frente, es tener valentía, es esforzarse y ser valiente, como Dios le dijo a Josué, y allí es que tendremos la mayor victoria. Yo oro para que ese espíritu que estuvo en Josué, ese espíritu que estuvo en Elías y que está en nosotros, llegue a ti y también te haga levantar del lodo cenagoso, para que el Señor se muestre a ti, para que puedas encontrar el camino, la verdad y la vida, para que veas que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, su Hijo, para que veas que la cruz es suficiente. Cuando vamos a la cruz morimos y nos resucitamos de otro modo. Gracias, Señor, los bendigo en el nombre de Jesús, y gracias por estos programas tan hermosos donde podemos ver la gloria de Dios y que las personas sean edificadas día a día. En el nombre de Jesús, amén. Y es así como llegamos al final de este capítulo de Diálogos de Fe. Recuerden que tenemos una cita dentro de 15 días para seguir conversando de cómo construimos nuestra relación con el Señor. Un saludo muy especial a nuestros compañeros del canal El Peñol y a toda la comunidad que desde allí nos está viendo.